Ok, bueno, el segundo video sobre Aristóteles, como les mencionaba. El título decidí que fuera Aristóteles y la virtud del alma, y en unos momentos más explicaré por qué la virtud, o bueno, de hecho, pues es el meollo o el meollo de este video. Bueno, las palabras clave: felicidad, virtud y entelequia. Entelequia es una palabra muy, muy fea, que tiene que ver con acto y potencia, y que precisamente ahorita lo explicaré. Y bueno, a ver, más o menos voy introduciendo la cuestión con Aristóteles. A ver, recuerden que la pregunta que nos importa en este momento, porque bueno, Platón y Aristóteles son pensamientos muy grandes, y bueno, de hecho, nada más estamos abordando la cuestión antropológica. De hecho, Aristóteles vendría a ser probablemente uno de los más importantes filósofos esencialistas de la historia de la filosofía. Recuerden que cuando hablábamos de esencialismo hablábamos de una preocupación por el concepto de esencia. Y recuerden que la esencia, como les mencionaba en el video anterior, era aquello que hace que una cosa sea lo que es. Es decir, que si decimos que la esencia del ser humano es la razón, lo que hace que el ser humano sea precisamente ser humano es la razón, y por ende la esencia es, perdón, la razón es esencial al ser humano, ¿ok? Ok, bueno, y lo que me importa mucho para abordar con ustedes en la cuestión de Aristóteles es precisamente que, eh, bueno, Aristóteles va a decir varias cosas, como por ejemplo que el ser humano por esencia o por naturaleza es racional, es social, es político. Somos animales racionales, diría Aristóteles, animales sociales y animales políticos, que por naturaleza somos así. Pero para Aristóteles, y esto tiene que ver un poquito con su ética, obviamente, para Aristóteles el fin de la vida humana, el fin o la realización de la vida humana, es la felicidad. Y vamos a más o menos problematizar precisamente un poco sobre eso, ¿no? Para el breve contexto, la breve introducción de Aristóteles está aquí. Eh, a ver, Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿no? Y recuerden que la idea principal de Platón era que hay un mundo de las ideas, y un mundo de las apariencias o de las sombras, ¿no? De hecho, de una manera muy, muy canónica y muy, muy normal, una interpretación de Platón. A ver, a diferencia de Platón, para Aristóteles no nacemos precisamente con ideas innatas o contenidos innatos. Dicho en otras palabras, lo que va a hacer Aristóteles contra su maestro Platón va a ser negar el mundo de las ideas. No nacemos con ideas, ¿ok? Para Platón, por el contrario, es a partir de las experiencias de los particulares cómo podemos ganar, por así decirlo, estas formas y estos conceptos, pero no al revés. Me explico. De nuevo, me supongo que tiene que ver con los mismos ejemplos que les había dado con Platón, pero de nuevo aquí tenemos cuatro plumones, y bueno, ahí tengo muchos más porque bueno, profe, ¿verdad? A ver, para Platón, la manera en que podríamos conocer esto es porque previamente teníamos la idea, y en realidad cuando estamos viendo esto, más que conocerlo, lo estamos reconociendo, ¿no? Ya lo teníamos, y por ende todo conocer es un reconocer. Conocer es recordar, la frase platónica, ¿ok? A diferencia de Platón, para Aristóteles no tendríamos, por así decirlo, una idea que nos diga de antemano qué es esto. Para Aristóteles, en este sentido, habiendo visto, por así decirlo, estos cuatro plumones, y de hecho ya tengo muchísimos más, lo que haría Aristóteles es estudiar cada uno de estos plumones, y vamos suponiendo que él anotaría bueno, en Grecia sería algo así como una tabula rasa, que bueno, vamos a ver qué es eso. Supongamos que él haría sus notas sobre cada uno de estos plumones, y lo que haría sería que a partir de cada uno de estos particulares, a partir de la experiencia particular de cada uno de estos, lo que haría Aristóteles es, por fin, derivar un concepto universal o una forma universal, por así decirlo, de lo que es un plumón o del concepto plumón. Después de haber visto, imaginen que Aristóteles se pone a observar cada uno de estos plumones, y de hecho todos los plumones del mundo. Lo que Aristóteles diría que, por ejemplo, compartirían sería, por ejemplo, la forma,
que se parece, o sea, la forma de un plumón. Que eso es un poco que se parecería a Platón, o sea, las formas o las ideas. Eh, y cuando en el colegio siempre les digo eso, ¿no? Cuando estamos en clase les digo, a ver, pónganse a pensar qué son, o sea, qué comparten cada uno de los mesabancos que tienen, ¿no? Y pues unos empiezan a decir, no, pues todos son azules, ¿no? Y todos tienen, no sé, tienen madera y tienen metal, ¿no? Y sin embargo, cada uno de esos mesabancos son diferentes. Algunos están rayados, algunos tendrán dibujos, no sé de qué clase, no sé qué tengan en la mente. Otros tendrán chicles o mocos pegados abajo, ¿no? Tampoco sé qué tengan en la mente. Es broma, estoy bromeando con ustedes. Entonces, a ver, a pesar de que cada uno sea particular, lo que hace eso es que podamos derivar el concepto, ¿no? De hecho, Aristóteles fue el padre de la biología, precisamente porque él observaba las diferentes especies y a partir de su observación empírica lo que hacía era clasificar en especies y después en géneros, pues sí, al reino animal, ¿no? En ese sentido Aristóteles fue muy importante no solamente para la filosofía, sino pues, obviamente para la ciencia moderna, ¿no? Y toda la conformación de la inteligencia muy moderna que tenemos, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, Aristóteles tiene eso en contra de Platón, es como el modo inverso en que va a dialogar con Platón. Platón parte de lo universal a lo particular, Aristóteles parte al revés, de lo particular hacia lo universal. Y habiendo dicho eso, lo que me importa dialogar con ustedes es más que nada la cuestión de acto y de potencia. A ver, aquí, antes de decir esto, entidad. ¿Qué es la entidad? La entidad es aquello que existe, cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, este borrador es una entidad, este marcador, este portavasos de una ranita que está muy feo, está bien culero, taza de café, shalala, ¿no? Marcador, y creo que ya dije. A ver, yo soy una entidad, sí, sí soy una entidad, esto es una entidad, el pintarrón, sí, sí, no es entidad. ¿Ustedes son entidades? Sí, sí son entidades, en pocas palabras. Y dicho de una vez por todas, entidad es todo aquello que es y existe, ¿no? Cualquier cosa. Eso es un ente o una entidad. Y toda entidad tiene dos momentos, acto y potencia, acto, realización de la potencia y potencia, capacidad de una entidad para modificarse. A ver, la cuestión ahí cuál es. A ver, siempre me gusta explicarlo con ustedes, ¿no? No sé, imagínense que, bueno, ustedes son sexto E, estoy haciendo este video para sexto E. Eh, Ustedes, no sé, voy a decir que como están en médicas, probablemente van a estudiar medicina, ¿no? Ustedes en acto, es decir, dicho redundantemente, en actualidad, ustedes son estudiantes del Instituto de Ciencias, ¿no? En potencia, ustedes pueden ser doctores, ¿ok? Entonces, la potencia se realiza a través del acto. A ver, no todas las potencias a lo mejor se pueden realizar o se van a realizar, porque cuando tú actualizas ciertas potencias, en cierta manera, a ver, pues estás dejando otros caminos de lado. Por ejemplo, si tú quieres estudiar, no lo sé, medicina y después quieres decantarte por cardiología y después, no lo sé, no sé mucho de medicina, pero a lo mejor quieres después, además de la especialidad en cardiología, quieres estudiar o estudias todavía otra especialidad en operación de corazón en tales puntos del, no lo sé. A ver, para estudiar eso ustedes lo saben hace un chingo de años y además, o sea, no es que no sepas de otras áreas, pero pues no decidiste, por así decirlo, mejor tomar el camino de neurología o el camino de oncología o no lo sé, ¿no? La cuestión es esta, es la relación entre el acto y la potencia lo que permite a la entidad modificarse propiamente. Y a ver, obviamente, pregunta, ¿todas las cosas tienen o todas las entidades tienen acto y potencia? Pues Aristóteles diría, sí, en efecto, todo tiene un acto y una potencia. ¿Esto tiene un acto y una potencia? Aristóteles diría, sí, sí tiene un acto y una potencia. Eh, a ver, por ejemplo, y para llegar a la cuestión de la entelequia. A ver, supongamos que tenemos a un
a un león, a un baby león, león bebé. Y ese león, por así decirlo, en potencia puede ser el rey de la selva o de la sabana, o no sé dónde estén, estoy bien pendejo para eso, pero va a ser el rey del territorio, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, a ver, el león, por así decirlo, en acto, ese bebé león, en acto es un bebé, pero en potencia, por así decirlo, aún no es el rey del territorio, pues. Eh, pero va a llegar a serlo. Una pregunta, ¿ustedes cuándo dirían que ese león es más perfecto? ¿Cuando es un bebé o cuando sería, por así decirlo, pues ya cuando haya alcanzado todas sus facultades de crecimiento y ya haya alcanzado, pues sí, todo su desarrollo genético? ¿Dónde dirían que es más perfecto? Pues me imagino que ustedes dirían que cuando ya está más desarrollado, y Aristóteles diría, pues en efecto, obviamente eso es cuando está más desarrollado y cuando es más perfecto por ende. A esa perfección, por así decirlo, Aristóteles le llama entelequia. Entonces la entelequia sería el perfeccionamiento de la entidad de acuerdo a sus actualizaciones. El león es más perfecto cuando más se sabe, por así decirlo, dueño y dominador del territorio, por así decirlo. Eh, el águila se sabe más perfecto, tiene más entelequia cuando ya puede volar y puede, por así decirlo, a lo mejor llevarle comida a sus crías. Y en efecto, una águila que apenas acaba de nacer o que apenas va en proceso de desarrollarse, no tendría, por así decirlo, todo el perfeccionamiento que podría tener y no tiene esa entelequia todavía. A ver, en este sentido, creo que podríamos decir a grosso modo que para las especies animales, que no son el ser humano, eh, pues es muy claro hasta dónde puede llegar su perfeccionamiento, con el león, con el águila, eh, con, con el perro, con el mejor amigo del hombre, que ahorita voy a traer a mi compañero estrella. Y la pregunta que yo les haría y que Aristóteles nos hace y que se hace pues es, ok, pero si para las especies animales o los animales es muy claro, pues qué pasa con el ser humano, ¿no? ¿En qué consistiría que el ser humano tuviera una entelequia? Y para eso Aristóteles empieza a hacer toda una serie de descripciones que estamos por ver. Es decir, ¿qué significa que el ser humano sea cada vez más perfecto? ¿O qué significa que el ser humano se realice cada vez más? Aquí cuando decimos actualizarse, o sea, se actualizan las potencias. Otra palabra que podría ser sinónimo para actualizarse puede ser realizarse. ¿En qué momento el ser humano se realiza más y por ende es más perfecto? ¿O cuál es ese fin que hace que el ser humano cada vez más sea más perfecto y más actualizado? Para Aristóteles, ese tipo de entelequia o ese tipo de propósito fin, como les había dicho al principio, se va a llamar felicidad. ¿Ok? Y ahorita vamos a seguir con esto. Ven, chiquitín, chiquitín. Ven acá, siéntate. Ven. Él es el queridísimo genio y figura. De hecho, nada más lo quería presumir, se puedo explicar esto sin ti. Ay, sí, ¿verdad? Ok, sí, él es mi mejor amigo. A ver, lo que les comentaba era que... ¿En qué estábamos, güey? En que... Ah, sí. Bueno, toda entidad tiene un acto y una potencia, como inclusive este batuki de aquí. Tiene un acto y una potencia. Y a ver, aquí, con este batuki, ya déjeme dar clase. La cosa aquí es que dependiendo de la actualización o las potencias y actos de cada cosa, Aristóteles lo que hace es dividir toda entidad existente en una serie de diferentes escalas. A ver, es lo que él llamaría escala del ser y hay diferentes tipos de almas. Por ejemplo, el alma nutritiva vendría siendo lo que son las plantas, la materia orgánica, y lo único que hace el alma nutritiva es recibir nutrientes. A ver, hay que leer esta escala en el sentido de que aquí más abajo lo que hay es menos perfección y lo que hay arriba es más perfección, o en dicho en palabras aristotélicas, actualización o realización de las diferentes entidades que se pueden clasificar en estas tres categorías. Entonces, el alma nutritiva es la menos perfecta porque lo único que puede hacer es recibir nutrientes. Ahora bien,
Cuando Aristóteles y en general los griegos hablan de alma, no hay que entender el alma en un sentido judeocristiano que fue creada por Dios y que tiene que ser salvada en la segunda venida de Cristo y que le es prometida la vida eterna y todo eso, no. Cuando hablamos de alma racional, perdón, cuando hablamos de almas, que estaba leyendo, cuando hablamos de alma en Grecia, hay que entenderlo en el sentido etimológico de ánima. ¿Qué es ánima? Pues a ver, ¿a qué le suena? Pues a aquello que puede animar un cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues ánima es, o alma sería aquello que tiene movimiento, en un sentido muy, muy, muy lato, ¿no? Más bien muy, muy, muy grueso, ¿no? Entonces, a ver, ánima, aquello que anima o que tiene movimiento. Si se fijan, en lo que es menos perfecto, las plantas tienen menor movimiento, es lo que menos se mueve. Y para Aristóteles, el alma racional, como vamos a ver en un momento, no solamente es lo que más se mueve o más tiene movimiento, sino que puede provocar más movimientos por sí mismo. Es decir, el ser humano no solamente se mueve, sino que crea movimiento, sino que hace que otras cosas se muevan. Por eso para Aristóteles es más importante y más perfecta. La segunda alma en esta escala o tipo de alma es el alma motriz, que es este ejemplo que de este mequetrefe que acaban de ver acá, o bueno, que está aquí acompañándome. Ve en este momento del estrellato. ¿No quieres venir? Eres la estrella en este momento, amigo. Salud. El alma motriz sería, por ejemplo, este batuki de aquí. Este batuki de aquí. ¿Por qué? Porque, a ver, Donder tiene deseos, tienes deseos, tienes percepción y además tienes movimiento que estás tapando, amigo. Sí, salud, salud. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Ya, déjame dar clase. Entonces, a ver, el Donder, además de recibir nutrientes, lo que él haría es tener deseos, percepción, movimiento. No te comas mis pulmones. Ya. Y finalmente tendremos el alma racional, que en el alma racional, que es propiamente la humana, en el alma racional se presupone todo esto. El alma, los humanos tenemos, como los animales, deseos, percepción y movimiento, y además tenemos la capacidad de recibir nutrientes. ¿Sí o no? Entonces, a ver, esto se puede leer que esta de acá contiene a estas dos previas, pero no al revés. El alma nutritiva no contiene al alma motriz y el alma motriz no contiene al alma humana, ¿ok? Por ende, el alma humana o racional, espérate, al contener al alma motriz y al alma nutritiva, es que es más perfecta. Ya. A ver, ¿y qué es lo específico del alma humana, además de los deseos, la percepción y el movimiento, que eso es propiamente animal? El alma humana, ya, vete para allá. El alma humana lo que tendría precisamente es la razón o la racionalidad. Y esta racionalidad se podría entender en dos vertientes, en un intelecto activo o un intelecto pasivo. A ver, dicho de otra manera, lo que nos hace especialmente humanos es la razón, ¿ok? La razón es la diferencia específica o lo que nos diferencia del alma motriz y del alma nutritiva. Y a ver, esta diferenciación que es la razón se puede entender en el intelecto activo y en el intelecto pasivo. El intelecto pasivo, si se acuerdan de sus clases del semestre pasado, era explicado por John Locke, ¿ok? John Locke retoma esta idea de la tabula rasa de Aristóteles, en donde para Aristóteles una parte de la razón o de la mente es algo así como una tabula rasa. En Grecia, para escribir usaban como mazacotes de piedra y se ponían a cincelar sobre eso para escribir. Eso es lo que representa la tabula rasa. Entonces la tabula rasa vendría a ser una hoja en blanco en donde vamos a escribir algo y que vamos a escribir sobre esa tabula rasa, pues aquello que nos diga el intelecto activo. El intelecto activo sería, en pocas palabras, la capacidad para hacer conceptos y abstracciones. O sea, después de que ustedes observaron todos los plumones habidos y por haber en el mundo, desde los particulares, como les explicaba al principio del video, lo que tocaría para Aristóteles es ahora, bueno, ya que pudimos ver cada uno de estos, lo que vamos a hacer ahora es, y me les quedo viendo, ¿no? Así como, ay, qué cabrón, ¿no? Ok, ya. Lo que tocaría ahora sería hacer la abstracción, o sea, solamente podemos abstraer algo de algo, o sea, de algo conocido, habiéndolo experienciado previamente, ¿no? Que ese es un punto medular para, pues, el empirismo, ¿no? Que va a ser muy importante después. Entonces, ya experienciados los particulares, lo que hacemos es abstraer la forma o el concepto y esto va a estar escrito en la tabula rasa. Una forma o un concepto que va a ser aplicable para todos los plumones de
pues cualquier plumón, ¿no? Eh, y bueno, todo esto es importante porque nos ayuda a ver que el alma humana se diferencia precisamente en el raciocinio. Y esto es un poquito más epistemológico, pero ahorita vamos a ver como una función práctica, que bueno, esa es una palabra medio kantiana, pero una función para la vida cotidiana que tendría la parte racional del ser humano para el ser humano mismo, ¿no? Bueno, todo este meollo, o sea, todo este meollo que hasta ahorita hemos visto es con, o ha sido con el objeto de desembocar precisamente a una noción de virtud y de felicidad que, bueno, a ver, este tema propuse que se llamara Aristóteles y la virtud del alma y precisamente ahorita, ya habiendo establecido nociones aristotélicas básicas como el acto y la potencia, la entidad, la entelequia, y ya habiendo establecido también la diferencia entre el alma humana o racional de otras como el alma motriz o el alma nutritiva, es cuando ya es plausible abordar el concepto de virtud y felicidad en Aristóteles. Entonces nada más para que sigamos en tono, no olvidar que lo que nos hace específicamente humanos y por ende diferente al alma motriz en donde cabría todo el reino animal y al alma nutritiva en donde cabría el reino vegetal es precisamente la razón. Y aquí lo enfatizo diciendo que para Aristóteles el ser humano por naturaleza es racional o que tiene logos y que bueno es un es un animal de logos, dirá Aristóteles, pero bueno, no me voy a meter en la cuestión de logos porque es muy compleja. Es un animal social también y es un animal político. Entonces, por naturaleza o por esencia, a ver aquí otra palabrita que podría entrar aquí es esencia. Por esencia, el ser humano es racional, social y político, ¿no? Como les decía, sea probablemente Aristóteles el filósofo más esencialista e importante en este tipo de beta o en este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, a ver, por esencia somos racionales, ¿no? Y ya más o menos explicamos la razón en este sentido de la tabula rasa, del intelecto activo y pasivo y todo eso, ¿no? A ver, como les decía, la razón no solamente nos ayuda para conocer o para hacer conceptos o abstracciones, sino también nos ayuda para la vida y bueno, para la cuestión ética, diría Aristóteles, o para la cuestión de la realización humana. En este sentido sí ahí tiene relevancia como, no sé si han escuchado esta frase muy coloquial de, es que me estoy realizando, ¿no? Y normalmente es como una seria alusión de que estoy haciendo algo importante con mi vida o estoy haciendo lo mejor que podría estar haciendo, ¿no? A ver, sí, no, más o menos va por ese sentido, pero recuerden que cuando decimos realizarse quiere decir actualizarse y por lo tanto quiere decir actualización de potencias, ¿no? Como les había dicho, la actualización o la realización más importante que podría lograr el ser humano para Aristóteles es la felicidad, ¿ok? Entonces, para explicar eso, vamos a valernos de este tipo de diagrama en donde tenemos en los extremos a los vicios y en el medio la virtud. Por lo que estoy viendo me faltó poner algo muy importante y lo importante aquí es que los vicios, los dos extremos son vicios o son puntos irracionales. Aquí voy a borrar la palabra esencia que le había puesto aquí a naturaleza, pero aquí ambos extremos son irracionales, ¿ok? Y por lo tanto el centro que será, pues racional, ¿no? Entonces para Aristóteles una persona viciosa es una persona irracional y por lo tanto, o en consecuencia, una persona virtuosa es una persona racional. ¿Cómo explicar esto? De la siguiente manera. Entonces, bueno, nada más para acabar esa idea, la virtud siempre va a ser el punto medio entre dos extremos irracionales, ¿ok? ¿Cómo explicar, cómo chingados explicar eso? Me gusta eh, con algo mucho más familiar. Imagínense que ustedes están en la peda, ¿no? Ok, pinches ejemplos. Ok, pero sí. Imagínense que ustedes están en la peda, están con su chelita, con su Tecate Light, no, no se crean, es broma. Están con su chelita y están, no lo sé, en su zona de seguridad, medio bailando, medio no. Y en eso, no lo sé, ves al chavo o a la chava que te gusta, ¿ok?
Y, o sea, una pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes para ligar, ¿no? O sea, no lo sé. Me imagino que tienen mil maneras efectivas y a lo mejor no tan efectivas de ligar. Pero supongamos que en este ejemplo hipotético, ustedes están con su chelita, con su Tecate Light, es broma, y van con esa persona especial. Además, no sé, ustedes interpretaron, supongan que ustedes interpretaron que había miradas y que había algo acá súper chido. Y pues llegan y de repente le dicen, ah, hola, ¿cómo estás? Me llamo tal, y le dan un beso, ¿no? Eso para Aristóteles, a ver, habrá casos en los que a lo mejor funciona, ¿eh? O sea, no lo sé. Pero creo que a lo mejor podremos llegar a un consenso en que lo que se acaba de hacer en ese momento, muy, muy poco afortunado, fue que ustedes fueron temerarias, fueron temerarios, ¿no? O sea, llegar con alguien sin siquiera conocerlo muy bien o sin siquiera conocerlo muy bien y plantarle un beso, ¿no? Y todavía con una Tecate Light, ok, ya voy a dejarlo de la Tecate. Y todavía plantarles un beso, o sea, eso es algo temerario, ¿ok? Es algo que para Aristóteles sería algo irracional. Pero supongamos que así mismo están en la misma fiesta, por no decir peda, y están platicando y viendo y pasan el tiempo y el rato y no le hablaron a esa persona y el siguiente fin de semana hay otra fiesta o peda y ven a la misma persona y se vuelven a echar miradas, pero no hacen nada y así sucesivamente y pasó todo el año y al final en la 23ª peda, digo fiesta, vas y te das cuenta que esa persona ya no es, pues ya está con otra persona, ¿no? Y nunca hiciste nada. Para Aristóteles también eso es un vicio y es irracional y eso se llama cobardía. ¿Qué sería, por así decirlo, lo racional en este sentido? Pues el punto medio que ahí, eso es ser valiente, ¿no? No es valiente aquella persona que va y besa, porque además es un poco acosador, ¿no? Que va y besa a la persona que le atrae. Eso no es ser valiente. Eso para Aristóteles es ser medio, con todo respeto, es medio tonto, es medio estúpido. Para Aristóteles lo valiente es, a ver, ir, acercarte, platicar, no lo sé, cotorrear y pues ya ustedes aquí ya podrán aplicar sus diferentes técnicas de seducción o de ligue o no lo sé. Pero, a ver, ya para más o menos después ir tanteando terreno, no lo sé, le pides su número o tú se lo das o no lo sé y quedan de verse otro día y así sucesivamente. O sea, esa persona fue una valiente, no fue ni temeraria ni cobarde, ¿no? Y aquí pongo otros ejemplos, ¿no? El justo no es ni alguien autoritario ni alguien sumiso, ¿no? Y así mismo, alguien que es mesurado no es alguien que es avaro y que es derrochador, ¿no? La virtud siempre es algo que está en el punto medio, ¿no? Entonces, si yo les preguntara, ¿en dónde estaría la felicidad? Pues a ver, la felicidad no estaría ni aquí ni allá, la felicidad estaría precisamente junto con la virtud en el medio, ¿no? Y aquí les pongo, el propósito final o actualización de la vida humana es la felicidad o como en Grecia se le decía eudaimonía, ¿no? Había varios conceptos para felicidad, pero nos vamos a quedar con este de eudaimonía. Y a ver, el propósito final para Aristóteles es este punto medio, ¿ok? Es este punto racional y medio de la vida humana. Y precisamente y por ende la felicidad es una actividad del alma que actúa acorde a la virtud, ¿no? Si queremos ser felices, para Aristóteles primero tenemos que ser virtuosos. El camino hacia, por así decirlo, la realización humana, que es la felicidad, es la virtud. Si nosotros nos actualizamos y actualizamos nuestras potencias de una manera virtuosa, vamos a ser felices según Aristóteles. Si tú quieres ser un gran médico o una gran médica, lo primero que tienes que plantearte es, bueno, mi objetivo es primero graduarme de medicina, ¿no? Entonces tienes que estudiar duro, tienes que consultar varios libros, practicar cómo, no lo sé, hacer suturas, shalala y shalala, ¿no? Entonces, a ver, entonces, en otras palabras, el camino hacia la felicidad es la virtud. Y esa misma virtud es una actividad del alma que provoca la felicidad. Ahora bien, ustedes espero que en este punto estén tirándole mierda a Aristóteles, porque esto suena muy bonito, pero en efecto es muy difícil. Una pregunta, ¿todo el tiempo vivimos la vida en un punto medio? Inclusive, no sé si alguno de ustedes se hizo esta pregunta, o alguno de ustedes hizo esta pregunta, pero
Y no es eso un poco aburrido. A ver, no que sea aburrido o divertido, la cuestión es, a ver, ¿es fácil saber que estamos en el punto medio? ¿Es sencillo o por el contrario es complicado? Para Aristóteles, y creo que con mucha razón lo dice, es complicado. O sea, en realidad siempre estamos, por así decirlo, en puntos irracionales que, a ver, bien trabajados nos pueden llevar a la virtud, ¿sí? Pero esto hace que la noción de felicidad, además de ser el último propósito de la vida humana o realización humana, para mí me agrada en el sentido de que se sale de una concepción muy contemporánea y anacrónica de Aristóteles, que dice algo así que para ser feliz, por así decirlo, tú lo decides y tienes que ser feliz y tienes que ser feliz como si fuera una obligación y como si fuera tan fácil, a ver, y como si fuera algo como un cuento de hadas, no lo sé, a veces cuando la sociedad actual habla de felicidad, a mí me parece eso, ¿no? Aristóteles diría, a ver, no. Si quieres saber qué es la felicidad, pues desgraciadamente tuviste que haber pasado también por los extremos irracionales, o sea, también tuviste que haber experimentado demasiada alegría o demasiada tristeza, y en realidad, pues la felicidad en realidad depende o implica la experiencia de transitar, por así decirlo, entre lo racional y lo irracional. Entonces, en ese sentido, creo que la noción de felicidad de Aristóteles es fuerte. Y una última pregunta aquí es, bueno, precisamente, ¿en qué momento podemos decir que fuimos felices? Aristóteles diría, pues, para bien o para mal, yo creo que él diría que en la última etapa de nuestras vidas, precisamente cuando más alcanzamos las actualizaciones que podríamos tener, o dicho en la jerga aristotélica que les he comentado hoy, en aquel momento en que tengamos más entelequia. Recuerden que telequia era el perfeccionamiento de la entidad, en este caso del ser humano, a través de la actualización de sus potencias. Dicho de otra manera, cuando más perfectos somos, cuando más, por así decirlo, cuando más felices somos, es cuando podemos decir que tenemos entelequia o que nuestra entidad ha alcanzado entelequia. Y en ese momento, por así decirlo, podemos decir que somos felices. Pero ¿en qué momento de nuestra vida somos felices? Pues Aristóteles diría, pues más bien eso es algo retroactivo, algo que al final, pues es cuando podríamos decirlo, ¿no? No lo sé, habría que dialogarlo y ya no voy a cansarlos más. Ha sido todo por hoy y cuídense mucho. Cualquier duda, pues ahí me escriben.